Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Seguro. Hoy me acompaña Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos. Gracias, gracias, Ramón. La verdad que hoy nos toca un perfil muy interesante. Cruzamos el charco de, digamos, un charco grande, ¿vale? Hoy nos acompaña Tony, Program Manager y Analista de Inteligencia en Parsons Technical Operation Group, especialista en OSINT, fundador en Oscar Mike Foundation y veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y con más de 20 años de experiencia. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, o noches, como sea por allá. Muy bien, gracias. Y nuevamente, gracias por esta tremenda oportunidad de estar aquí en este show. De verdad que sí. Muchas gracias a ti por venir al podcast. Y para quien no te conozca, ¿quién es Tony? ¿Quién es tu KG? TJ, perdón, ¿cómo te resumirías? Sí, ¿cómo me resumiría? Vaya, vaya, vaya. Ahora que soy civil, pues un poco diferente. Soy una persona que, claro, soy hijo, soy padre, soy hermano, primero que nada. Y pues muy enfocado como soldado militar, muy enfocado siempre en la seguridad, seguridad de las personas, seguridad nacional. Soy licenciado de seguridad nacional también aquí en Estados Unidos. Eh, Me gusta la pasión de la cibernáutica, aunque ya pasé mis 50 años. Tengo mi hijo, me dice, hey, tú eres un nerd, tú eres un geek, a ti lo que te gusta es la computadora y todo eso. Y entonces, pues sí, tengo la pasión por eso, tengo la pasión por todo lo que tiene que ver con el mundo cibernéutico y con la inteligencia artificial también, y que estoy explorando bastante, creando ciertos parámetros para búsquedas dentro de la inteligencia artificial y todo. Perfecto. Y me gustaría preguntarte qué te llevó de los Special Force a la inteligencia, a los SIL, y a los INT en el mundo civil. Pues fíjate, cuando yo trabajaba en las Fuerzas Especiales, que fueron más de 17 años como un operador, en mi carrera militar y mi carrera civil, porque tengo también estudios en inteligencia, trabajo casi más de 16 años en el aspecto de inteligencia nacional, inteligencia mundial y asesoría y demás en diferentes países, embajadas y por todo eso. Entonces, en lo que se habla de la inteligencia, se habla mucho de la inteligencia humana, hablar con personas y todo eso en el sentido de seguridad nacional. Siempre me había gustado las comunicaciones. Yo cuando empecé en las Fuerzas Especiales, yo empecé como comunicador de radio satelital y todo lo que tenía que ver con la tecnología. Así que en ese aspecto, aunque claro, era una de las partes de ser grupo élite, o sea, no solamente el armas, pero también el conocimiento básico. Ya cuando salí, ya estaba en el proceso de retiro, pues ya tenía que buscar una oportunidad para un trabajo, una oportunidad para tener algo por un par de años más, antes que yo diga, pues sabes qué, ya no voy a trabajar para nadie, me quedo en la casa tranquilo. Y entonces se me presentó la oportunidad para este ambiente. Lo curioso fue que yo era profesor de inteligencia para las fuerzas especiales en mis últimos años. Y cuando yo estaba ahí, un soldado me vino a mí, me preguntó y me dijo, mira, aquí trabajamos en un mundo completamente clasificado, pero ¿cómo yo puedo hacer todo esto desde mi celular o desde mi computadora? Y yo le dije, mira, la verdad, no sé, ahí no te puedo ayudar. Me retiré y gracias a TOC, al Technical Operations Group, me demostraron un aspecto del OSINT o de la pública o de la información pública Acción de una pública. manera completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Todos los conocimientos que yo tenía de objetivos, de estrategia militares y todo eso, automáticamente lo enfoqué a este mundo de data abierta, ¿me entiendes? Y empecé a ver el valor de la información hoy en día. Claro, y de ese modo, pues fue que pasé de la vida militar, lo que era la inteligencia y objetivos y guerras y todo eso, porque tuvimos combate y demás, a este mundo civil y enseñar ahora, porque sigo enseñando a otros soldados hoy día. Sí, los clientes principales de nosotros son militares, pero también tenemos civiles en el aspecto de la búsqueda de la inteligencia, de la búsqueda de datos abiertos. Y así fue esa transición. Fue una transición que fue una combinación del conocimiento con la pasión. Claro, digamos, ¿qué le dirías a la gente? Porque, ¿qué le dirías de una forma como de protegerse de ese sistema, ¿no? De la parte de OSINT. ¿Qué le dirías para poder estar más seguro, ¿no? Porque al final mucha gente es bastante ignorante
o sea, con perdón, ¿vale? De la palabra, en ese aspecto, y lo sube todo a las redes sociales y demás, y al final quedan esas pautas, ¿no? Para que la gente, para que los malos, ¿no? Detecten eso, cómo te estás moviendo, ¿sabes? No, sí, ese es un caso muy interesante. Aquí como parte, trabajando aquí en la Technical Operations Group, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a otros lugares. Australia fue uno de esos. Y una de las cosas que yo puedo ver es la educación de la persona civil, la educación del individuo. Y eso es una parte importante, porque la persona tiene que estar educada en saber la sensibilidad o el riesgo cuando tú pones una información, ¿verdad? Cómo esa información puede ser explotada por alguien que tiene los conocimientos de una manera maligna, si lo queremos llevar, ¿verdad? Para aprovecharse de ese sentido. Eh, Hay un video que yo presento mucho y me gusta, es de una niña, ¿verdad? Pero entonces en el proceso de que roban la información de esa niña, la convierten en mujer y ya pues hacen un video de una manera completamente desagradable, ¿sabes? Imagínate de lo peor, ¿verdad? Y entonces los padres ven eso en una pantalla, en un cine. Y ella, el dato ahí está que la niña le dice, mira, yo no hice esto. Tú publicaste todas mis fotos en tus páginas con tus amigos y todo lo demás. Y alguien simplemente tomó esa foto. Hoy en día, con el avance de la tecnología, las redes sociales y todo eso, la gente le gusta estar en contacto, le gusta hablar, le gusta comunicar. O sea, tu generación a la generación mía es completamente diferente. ¿Me entiendes? Yo nací en los 70s. ¿Me entiendes? No, A los principios de los 70s. No, aquí todos Así la gente nueva. La manera como toda la gente nueva comunicamos y demás. Ajá. Ahora sí te escucho. Ahora, perdón. Sí. Sí, entonces lo que tiene que ver ahí es educación y entender que no simplemente porque pones un sistema de seguridad en tu Facebook, WhatsApp o lo que sea, vas a estar completamente seguro. Porque las personas que quieren hacer daño, que tienen los conocimientos y las habilidades para hacer eso, siempre van a buscar la manera de tratar de violar la ley y aprovecharse de ese sentido. Consejo que yo le digo a la gente, pues que sean muy cuidadosos de la información que ponen, ¿verdad? Y que siempre traten de mantener la mayor cantidad de seguridad que puedan dentro de las redes sociales. Ya, es que, o sea, yo al final entiendo, ¿no? Pero al final tú dices, ¿no? Al final somos generaciones diferentes y aquí es todo, a la gente le gusta publicar toda su vida en internet de, pues mira, me he ido a comprar, estoy paseando al perro, tal. Y es complicado, ¿no? Las nuevas generaciones, incluso con el tema de utilizar la inteligencia artificial para preguntarle de todo, ¿no? Para preguntarle sobre el tiempo, qué puedo hacer hoy o qué debo, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Entonces, ¿tú qué piensas que actualmente el tema de la IA, qué papel juega en ese avance, ¿no? Tecnológico en la parte de búsquedas, en, digamos, los límites legales de privacidad? ¿No? ¿Qué consejos nos puedes dar cuando es la parte más enfocada en OSINT, ¿no? O sea, ¿utilizas la IA ahora mismo, actualmente? ¿Qué opinas de la IA? Porque aquí... Pues mira, es interesante, me gusta. Es como siempre he dicho, es una espada de doble filo. ¿Me entiendes? Te puede servir, pero también te puede destruir de esa manera. Cada vez que yo utilizo la internet, porque yo utilizo el IA en diferentes aspectos, pero... Tú tienes, digamos, o sea, perdón, tú tienes IA específica, entiendo, no, o sea, utilizas la tradicional, OpenAI, Gemini, etc., o es una IA más enfocada, entrenada con datos privados, o... Pues yo tengo la abierta, lo que se llama la abierta, ¿verdad? ChatGPT, Copilot y todas estas, ¿verdad? Pero he aprendido a cómo manejarla, o sea, crear mis propios agentes, ¿verdad? O utilizar sistemas técnicos de Kali Linux o Python para crear códigos para manejar la inteligencia artificial de una manera un poquito más diferente, ¿me entiendes? Pero uno de los conocimientos que siempre, no importa la inteligencia artificial o la IA que tú vayas a utilizar, lo importante es entender que la utilizamos como una ayuda, no como una información final. Porque eso es lo que cometemos muchas veces. Siempre tienes que buscar la manera de dar la validación de la información que te estás recibiendo. Vale, y en este caso que estamos hablando acerca de verificación de información, cuando puede haber varias fuentes
que digan cosas distintas. ¿Cuál ha sido la verificación más creativa que has usado para confirmar unas fuentes o una pista? Y para alguien que quiera empezar al mundo OSINT, ¿qué consejo le darías para filtrar la información verídica a una información falsa o ilusoria? Pues fíjate, en la parte de acá de talk, o sea, de que nosotros enseñamos, una de las partes que enseñamos es lo que es la desinformación y la misinformación, ¿verdad? Y cómo detectarlo. Es muy difícil hoy en día con la IA, con la inteligencia artificial, detectar eso, ¿verdad? Pero lo importante es hacer ese proceso de validación, o sea, por ejemplo, si utilizo la inteligencia artificial o la IA, como le dices, yo siempre le voy a poner en el prompt o cuando le escribo, hey, déjame saber dónde conseguiste la información o de dónde la recibiste. Y de esa manera, La pues yo puedo fuente. ir y validar la información. ¿Me entiendes? Consejo básico para cualquiera que vaya a empezar en esto es nunca tomes una primera información como una información 100% creíble. Nunca, no importa lo que hagas. Siempre necesitas validar esa información con otras plataformas, con otras herramientas. Tampoco nunca puedes validar en una sola herramienta en la búsqueda para utilizar una sola herramienta como que va a ser la solución de todo. Nunca puedes hacer eso. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la inteligencia artificial. Copilot versus DeepEye, ¿verdad? DeepEye es una plataforma. Si yo tengo esas dos, una pregunta sencilla que le hago a la inteligencia artificial, a la plataforma es, ¿cuándo fue la última vez que recibiste un upgrade? O sea, que te automatizaron los datos, ¿verdad? Y DeepAI me va a decir, si yo le pregunto a DeepAI, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Por ejemplo, me va a decir que es John Biden. ¿Me entiendes? Porque hace años que esa información de datos de esa inteligencia artificial no ha sido actualizada. ¿Me entiendes? ChatGPT, si es la cuenta gratis, no la pagada, la cuenta gratis, me dice, no, yo fui automatizado hace el año pasado. Pero yo le pregunto, qué fantástico, pero ¿me puedes dar datos de momento real? Y me va a decir, sí. ¿Me entiendes? O sea, es entender cómo utilizar las herramientas, porque nunca podemos utilizar una sola herramienta como la que nos va a dar todos los datos. Y para aquellos que quieren ejercer, meterse en este mundo, validación es lo importante. ¿Viste una foto? Búscala, dale reverse image, o sea, busca esa imagen en otras plataformas. Tienes que darle validación a esa imagen, por ejemplo. Claro, ¿y cómo detectas? Porque ahora se crean muchas veces fotos que no son reales. ¿Cómo es capaz de detectar, ¿no? Esas fotos que se hacen con la IA directamente, con Gemini, ChatGPT, que al final dices, bueno, estoy aquí y te mando una foto de París, pero no está ahí realmente. No, O sea, sí. ¿qué formas? Sí. Es bien difícil, espérate, si tenemos a plataformas como Banana de Google o Grok, ahora también está avanzando bastante, son una de las mejores que hay y muchas otras plataformas que tú pagas, ¿verdad? Si yo tengo una imagen y quiero saber si tú estás ahí verdaderamente, ¿verdad? Lo único que yo voy a tratar de hacer es localizar esa imagen en otras plataformas o en otra serie de datos. Si no la encuentro, entonces ya me tengo que, lo que se llama análisis de contenido. Entonces ya me tengo que enfocar qué es lo que yo tengo enfrente mío. Es como yo le digo a la gente a veces se va por la imagen, oh, ¿qué es eso de tu mesa? Para, respira, mira la imagen y haz un análisis del contenido de lo que estoy viendo. Mira las orejas, ¿verdad? La parte de abajo de las orejas a veces son diferentes, ¿verdad? Cualquier artefacto que tú pones, ya sean lentes, relojes, anillos, lo que sea, van a tener, si es inteligencia artificial, van a tener algo de error. Puede que tú veas que los lentes y todos también, pero siempre vas a encontrar algo que no está debido. Al principio eran las manos, que hacían esos dedos todos raros y eso. Doble manos o doble Sí, manos, doble sí. manos y todo, pero no, eso ha cambiado. Hoy en día es fantástico. Mira, yo puedo ir a una plataforma que es pagada y puedo crear un avatar de mí, ¿verdad? Yo voy ahí, creo el avatar, pero cuando le hago los prompts o los comandos, tienen que ser bien definidos para cuando mueva la mano, las manos se vean reales, pero aún así la textura de la piel es lo que es difícil, localizar.
A ver, es como súper complicado. Yo es que, claro, al final muchas veces Sí, la gente se queda en la parte visual, ¿no? Ve la foto, o pues está en París, o donde sea, ¿no? O es esta persona. Claro, no se fija en esos apuntes porque directamente dice, ostras, claro, digamos, tiene que ser una parte más como experta, que es la que tiene que revisar esto. Perfecto. Y Sí, yo, porque hoy en día ya no te puedes fiar de los metadatos porque muchas aplicaciones y muchas plataformas ya directamente te los eliminan. Por lo tanto, es lo que está diciendo usted, que como no se fije uno bien en el análisis y el reconocimiento de lo que tiene delante, no te puedes fiar de ningún modo ya. sí, imagínate, yo yo- puedo ir a una plataforma que se llama Metadata to Go, ¿verdad? Recibo una foto que tú me la diste, voy ahí y yo manipulo la metadata. Yo borro todo lo que yo hay ahí y yo pongo lo que yo quiera y Claro. luego vuelvo a la publico. ¿Me entiendes? Esa información hoy en día se puede manipular todo eso. Y claro, gratis, y claro, completamente Sí, sí, gratis. sí, exacto, sí, sí. claro, yo creo que al final también digo que yo pienso que al final llegará un punto donde tendrás que marcar que esa foto, ese vídeo, obligatoriamente tenga como un tag de esto sí, porque llegará un punto que ni los factores más pequeñitos se detectarán, o sea, serán idénticos a lo real. Y ahí es cuando habrá un problema, y no solo a nivel de foto, a nivel de vídeos, pasará Ujú. también. Entonces es complicado, es Sí, es complicado. bastante complicado. Mm. Y yo te vuelvo otra vez a la parte de investigaciones, ¿vale? Y entiendo que has hecho también investigaciones más sensibles. Cuando haces investigaciones sensibles, ¿qué líneas rojas sueles utilizar? O sea, sueles nunca cruzar, ¿vale? ¿Y cómo lo explicas al cliente o al equipo qué líneas rojas tienes, ¿no? Para esa investigación. ¿Cuál es Pues el cada vez que límite? nosotros Mm. tenemos una investigación, ¿verdad? Mm. Primero, pues analizamos para quién va a ser el producto o lo que sea. En ese sentido, tengo que entender las leyes, ¿verdad? Las legalidades, la izquierda, o sea, cuáles son mis límites de derecho e izquierdo y lo que puedo ir. Y juega un papel importante también tu valor ético. No simplemente porque yo tengo el poder de hacer algo, voy a buscar información de mi ex mujer, por ejemplo, para saber con quién hombre está saliendo y eso. O sea, y eso tiene que ver mucho del carácter de la persona en ese sentido. ¿Me entiendes? Entonces, me fijo, por ejemplo, aquí, como estoy tratando de buscar un ejemplo, por ejemplo, cuando yo fui a Australia y tuve que enseñar allá, que Talk fue a Australia y estuve más enseñando allá, tenemos que regirnos a las leyes de ellos. Una de las leyes de ellos principalmente es tú no puedes buscar información y poner fotos de ciudadanos australianos en tus búsquedas y eso, ¿verdad? Porque no es legal. O sea, tú tienes que entender eso. Mucho tiene, aunque tú sepas que, oye, mira, esta información es importante y todo eso, ya entiendes, entonces entras en la parte ética, que lo, yo sé que lo puedo hacer, pero lo debo hacer y esa es la diferencia. ¿Entiendes? Es una diferencia bien grande. Y para todo esto que trabajamos en este ambiente del OSEN, ¿me entiendes? Nosotros nos regimos por eso, ¿me entiendes? Aquí en la compañía Talk, nosotros no nos referimos tanto al OSEN, sino nos referimos al PEI, a la publicación abierta que está disponible para todo el mundo. Porque para nosotros, que somos de descendencia militares, el OSEN siempre va a apoyar algo relacionado a la inteligencia. Y si yo no estoy haciendo inteligencia, simplemente estoy haciendo operaciones y búsqueda, entonces para mí no es OSEN. ¿Entiendes? Ese es un balance ahí. Pero volviendo a tu tema, o sea, tiene que ver mucho con la parte ética y el valor. Y cuando yo tengo un cliente al grupo, yo se lo tengo que explicar así. Mira, simplemente porque yo te estoy enseñando y te doy el poder de hacer esto o el conocimiento de hacer esto, no quiere decir que tú vas a correr y hacer lo que es indebido. Porque si haces lo indebido, vas a pagar los precios. ¿Me entiendes? Vas a pagar las consecuencias. Y Vale, ellos tienen que saber eso, que cualquier acción va a tener una reacción. claro. ¿Y en algún momento te has encontrado con perfiles que no tengan nada de marcas, digamos, que tú veas digitales? ¿Hay alguna vez que has dicho, hostia, pues no he encontrado nada sobre este perfil? ¿Te has encontrado algún Sí, caso mira, así? por ejemplo, en las fuerzas Mm. especiales, cuando yo era un operador, yo he viajado alrededor de 29 países. Yo era un fantasma en la vida cibernética, yo era un fantasma. Muy poco tú podías encontrar de mí. Inclusive hasta el día de hoy, pues ya después mi familia se enteró lo que yo verdaderamente hacía. ¿Me entiendes? Ya yo estoy retirado y eso, ya no hay tanto riesgo. Pero, oye, discúlpame, se me fue el tema, lo tenía en la lengua, discúlpame.
No, no, que comentaba que la persona, digamos, cuando no hay nada digitalmente, cuando esa persona no está Oh, sí, digital. sí, 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 sí. Sí. Eso, exactamente. Mira, por ejemplo, en ese sentido, si tú no pones nada en línea y no tienes nada digital y tuyo, Mm. yo voy a seguir encontrando información tuya. 100% garantizado. Claro, de Pero ¿sabes por compañeros, qué? no, Porque fotos. Ramón, que es tu amigo, él pone fotos tuyas cuando salen de paseo o lo que sea. Ahora entonces yo consigo fotos, información tuya a través de Ramón, por ejemplo, no directamente a través de ti. ¿Me entiendes? Sí, Yo he hecho búsquedas donde me he encontrado una pared. Pero yo siempre le digo a mis estudiantes aquí en Talk, ¿me entiendes? Yo le digo, ¿sabes qué? Nunca tomen un no por respuesta, como una respuesta final. Si usted me dice, no, no lo puede encontrar, yo te voy a demostrar que sí se puede. ¿Me entiendes? Y entonces lo que se llama el pivotear, que es que, ok, encontré una pared, ¿sabes qué? Voy por arriba, voy por abajo, la atravieso, pero siempre hay una manera. Siempre vas a encontrar una manera. claro. No sé, al final es que yo entiendo, ¿eh? O sea, al final es como tu pareja va a subir una foto tuya o tu amigo. Ujú. Entonces es complicado ser totalmente anónimo o... Pero al final, sí, es que no se puede hacer, no se puede hacer. Y ahora que estamos mencionando todo el tiempo la formación tanto en Notion como en Pi, si tuviésemos una semana para convertir a alguien que no sabe, que parte desde cero, para que sea alguien medianamente competente, o por ejemplo, yo te digo, ¿me podrías convertir en una semana en alguien competente? ¿Qué 3 ejercicios me pondrías para que yo fuese aprendiendo, empezando a entrar en este mundo? Mira, lo importante primero sería la seguridad. O sea, sería, ok, yo te voy a enseñar a ti, o sea, que es algo que utilizamos aquí en el Talk, es cómo protegerte antes de que tú vayas a hacer algo en Internet. ¿Me entiendes? Porque siempre va a haber un digital fingerprint, o sea, siempre vas a dejar una marca en lo que tú hagas, ¿me entiendes? Y eso es lo importante. Entonces usamos lo que se llama la Managed Attribution o la atribución de datos, lo cual lo vas a controlar. Te enseñamos eso. Lo primero es que tú sepas cómo controlar quién tú eres en el mundo de la Internet, cómo te vas a presentar tú en el mundo de la tecnología, en el Internet, ¿me entiendes? Ya sea cambiando tu browser, ya sea cambiando tu perspectiva, tu ángulo de presentación y demás. Seguridad siempre va a ser lo primero. Como yo le digo a mis estudiantes, a ver, ¿cuántos de ustedes en su computadora tienen una sola cuenta? Muchos levantan la mano. Digo, pues ese es el error número uno. Exacto. Ese es el error número uno. Por lo menos siempre tienes que tener dos cuentas. Una que va a ser la administradora, la cual nunca tú tocas, porque es para eso, y la de uso diario. Esa es la parte básica. Siempre le digo a ellos. Lo otro, te empezaría a enseñar cómo hacer búsquedas, por ejemplo, en Google, lo que se llama el dorking, de manera básica y avanzada. O sea, y le enseño los resultados. Mira, una manera básica, voy a buscar, qué sé yo, qué te diría, flores rojas y azules. Me va a salir como 30 millones, un ejemplo. Pero cuando haces más avanzadas, vas a reducir eso a miles y a veces a cientos solamente. O sea, reduces todo eso. O sea, ya tienes la seguridad, ya sabes cómo hacer la búsqueda. Y lo otro es algo bien difícil que tenemos los seres humanos, controlar nuestros propios prejuicios, por lo que en inglés se llaman los biases. Simplemente porque tú estás buscando un dato y no aparece, tu intuición o tu creencia religiosa, política o lo que sea te va a decir, no, yo sé qué es. Y te vas con eso, ya te estás yendo por la desinformación y la misinformación. ¿Sí me entiendes? Tienes que aprender a controlar tus prejuicios. Tienes que ser de una manera neutral. No importa lo que tú hagas. Por ejemplo, mira, yo pasé muchos años en la guerra. Después de los ataques de la Torre de Estados Unidos, fui a la guerra muchas veces. Ya después, cuando iba de vacaciones y veía a una persona con barba, automáticamente me ponía en sistema de alerta, o sea, seguridad, ya por lo que había pasado. Pero era que ya yo tenía un prejuicio contra esa figura. ¿Me entiendes? Toma tiempo, práctica y madurez para poder controlar eso. Lo mismo pasa cuando estás haciendo tus búsquedas por internet. Tienes la seguridad, sabes cómo buscar, pero tienes que hacerlo correctamente. Tienes que hacerlo de una manera neutral. Quien
sin que tus ideologías y prejuicios te tomen de la manera equivocada. Es que lo veo súper realmente complicado, ¿no? Porque al final cada uno tiene sus prejuicios y sus formas de pensar Sí, somos de otra humanos. persona. Sí. Si somos humanos, claro, dejar eso atrás cuando ves X foto o X persona, entonces es complicado a nivel psicológico más bien, ¿no? También, no tanto a nivel... Lo veo complicado. Es Y complicado. Por enfocando... ejemplo, mira, en mi tiempo libre, yo ayudo, cuando puedo, ayudo a casos de secuestros, de gente desaparecida, de actos criminales y demás. Y muchos de esos casos, pues, te tocan personalmente, ¿me entiendes? Y me acuerdo, mi mujer siempre me dice, perdón, vaya lo que vayas a hacer, no quiero que seas tú el que va a tocar esa puerta. Tú simplemente das la información. Tu tiempo de tocar puerta ya pasaron. Fíjate de eso. ¿Entiendes? Entrar ahí, Pero ya. ese prejuicio está ahí, que no, que mira, que hizo esa cosa terrible a esa persona, a ese menor de edad o lo que sea. O sea, a veces es difícil como humano controlar tu prejuicio, pero es algo que tenemos que tener en mente cuando hacemos búsquedas en Internet. Y yo pregunto también el tema del cómo equilibras la presión, ¿no? Por ser rápido, porque al final tú si eres más selectivo, o sea, tienes que verificar los datos que has detectado. Claro, a veces tienes que ser más rápido. ¿Cómo aceleras, ¿no? Estas cosas al final? ¿Cómo lo haces para no si tienes que hacer alguno rápido o una búsqueda rápida, cómo lo controlas? Esa es mi Pues mira, pregunta. algo que tienes que tener consciente es que si vas a hacer una búsqueda rápida, no va a ser 100% efectiva. Y tienes que tener en cuenta de que va a tener algunas fallas en ese sentido. Si yo tengo algo que tiene que hacer de una manera rápida, ¿verdad? Lo primero que voy a tratar de buscar es muchas validaciones, muchas validaciones. Con el asunto del IA, o sea, la inteligencia artificial, yo la utilizo para que me genere una línea básica de la información que yo estoy buscando. ¿Me entiendes? Pero claro, siempre le pongo ahí, hey, dame los vínculos relacionados con la búsqueda o con tus resultados y eso. Entonces ya me crea las páginas websites y ahí entonces rápido yo puedo ir y validar y validar y validar. Agarro la página, ok, dame un sumario de este documento que está aquí. Lo leo rápido, lo valide, le doy la validación, pero con el avance de la tecnología, ahora, hoy en día, yo puedo hacer eso. Antes no. ¿Entiendes? Pero ahora que yo tengo el conocimiento y sé cómo manejarlo, ahora tomo ventaja de eso. Pero siempre va a haber un riesgo cuando se trata de hacer una búsqueda efectiva de manera rápida. Claro, y el validador que tú comentas, el tema de validar la información, ¿tú crees que también se puede, digamos, delegar a una inteligencia agente artificial que pueda validar, ¿no? Pues con otras fuentes, lo que tú acabas de ver, en plan, lo que acabas de buscar, como un agente validador, vamos a llamarlo, o algo así. Fíjate, nunca yo voy a dejar que la inteligencia artificial sea mi validación final. Jamás. Jamás, especialmente si estoy en el ambiente de búsqueda. De que para mí es relacionado un poco al asunto de la inteligencia y eso, pero nunca, siempre tiene que saber ese factor humano, analítico, ¿me entiendes? Que es lo que todavía le falta a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a hacer un sumario de la información que ya existe, ¿me entiendes? Acuérdate, no son humanos, no tienen ese sexto sentido, como se sí, dice. exacto. Exactamente, ¿me entiendes? Y en eso siempre van a fallar. Ahora sí, le puedo pedir, hey, dame la validación de esto y me va a dar muchos otros productos, pero ahora, ¿qué pasa? Cuando voy a hacer proceso de validación, ¿verdad? Ahora yo voy a enumerar esa página de Internet, por ejemplo. ¿De dónde viene? ¿Quién es el dueño? ¿En qué país se establece? ¿Cuál es el IP de esa página? O sea, así, pero uno lo valida bien rápido. O sea, hay muchas herramientas gratis que tú puedes ir y validas todo eso en un momento, súper rápido, hoy día. Pero como le digo a mis estudiantes, ellos me dicen, oye, porque a veces en las clases le digo, mira, si necesitan alguna ayuda, pueden suministrar una ayuda. Y me la dicen y yo le doy el producto. Me dice, ¿cómo tú lo hiciste tan rápido? Me dice, es la práctica. Cuando tú tienes la práctica, lo haces tanto, tanto. Y entonces lo que pasa es que la manera como yo lo hago, como yo era de la fuerza especial y tengo una mentalidad de estrategia, yo lo utilizo aquí. Lo único que ya no hago, como digo yo, con este dedo, ahora hago así. ¿Sí me entiendes? Pero la manera como me acerco al problema es el mismo. ¿Me entiendes? Capacidad Y analítica. con toda la tecnología que hay, sobre todo en el tema de la IA que estamos hablando hasta ahora, por ejemplo, sí que es verdad que
acelera muchos procesos. Por ejemplo, antes estábamos hablando de Google Dorking y, por ejemplo, sí que puede ayudar, por ejemplo, pasando de palabras clave y decirle, genérame 50 Dorkings para este tipo de búsqueda específica, pero claro, es lo que estamos diciendo ahora, le falta ese sexto sentido, no tiene una capacidad de raciocinio como una persona con experiencia. Y la pregunta es, eh, con el tiempo, ya hemos visto que para validación final no, pero como herramienta, ¿prefieres apoyarte en una IA o prefieres hacerlo todo a mano aunque te genere mucho más tiempo? Normalmente yo uso la IA solamente para una base de comienzo, o sea, para que me genere el comienzo, pero ya de ahí ya no lo utilizo para nada más. Ya de ahí Vale, entonces utilizo otras herramientas. Vamos a decir, por ejemplo, quiero saber eh, del gobierno en CAR, en África, ¿me entiendes? Voy a IA, le digo, hey, dame la información, o sea, descrita de ese país, lo que sea, me da, ok, ahora tengo una base de datos para empezar. Y de ahí, yo entonces utilizo otras técnicas para buscar más información. O sea, me voy a las páginas de internet del país, lo que sea. Ya busco por documentos PDF, por ejemplo. Si es algo financiero, estoy buscando por documentos que sean Excel o de data, ¿me entiendes? Porque ahí es que tú vas a encontrar la parte financiera. Si es Mm. cripto, o de cripto a la corriente, lo más seguro voy a entrar a la página dark web, a las páginas oscuras, ¿verdad? Para buscar esa información, porque ahí es donde tú puedes entrar y agarrar una cartera, una dirección de cartera de un cripto, lo metes en el dark web y ahí puedes encontrar mucha información. vale, o sea que lo usaríamos para tener una especie de mapa de huella Correcto. digital y para luego empezar a trabajar y a filtrar la información específicamente y hacer ese check-in humano. Exactamente. Mira, Vale, es más, perfecto. hoy en día, cuando mis estudiantes van a hacer la búsqueda, me tienen que hacer una lista de keywords, ¿verdad? O de palabras claves. ¿Qué me hacen ellos? Se van a la IA, cuando está la información, genérame una lista de 25 palabras en todos estos idiomas. Perfecto. Pero, ¿qué hice yo ahora? Ahora yo le agregué otra columna que dice comentarios. En esa columna ellos me tienen que decir por qué tú elegiste esa palabra, de dónde viene y qué sentido tiene esa palabra en la búsqueda que tú estás utilizando. ¿Me entiendes? Ya, porque yo le digo, sí, puedes utilizar la IA, porque todo el mundo la utiliza hoy en día. Sería estúpido yo decirte que te voy a Exacto. enseñar OSINT y PI hoy en día sin utilizar la IA. Es imposible. Mm. Claro. Al final eres más eficiente, o sea, al final a largo plazo eres más rápido analizándolo, aunque luego tengas la parte humana también. Y yo te quería preguntar también en relación a esto. Cuando la información no es fiable, como comentábamos antes, con países con censura o con infraestructura digital que es pobre, que no hay nada digital, que todo es escrito, cómo lo hacéis? ¿Qué fuentes sueles utilizar para triangular esos datos? ¿Cómo lo sueles realizar? Porque ahí ya no tienes datos digitales, tienes más datos físicos, ¿no? O no tienes la parte más. Bueno, tienes datos fiables, ¿no? No Mira, tienes yo datos por lo menos fiables. soy una persona de mente fotográfica. Cada vez que yo voy a realizar una búsqueda por Google Dorking, lo primero que yo siempre veo son imágenes, porque mi mente funciona así. Veo imágenes, ¿verdad? Ahora, tenemos que reconocer que hay muchas áreas que va a ser un poco restringida y eso se sabe, va a ser un área negra, como se dice. También tengo que tener entendido que si algo pasa hoy, ahora mismo, afuera, lo voy a encontrar rápido en las redes sociales, ¿verdad? En un par de 24 horas por lo menos va a estar en las Hmm. noticias. En una semana ya van a estar en los blogs o en algún artículo dentro o sea, tengo que generar eso, ¿verdad? Hasta el final que van a estar en productos escolares y demás y todo eso. Si el área está así bien difícil, aunque fíjate, hoy en día es casi raro que vas a encontrar un área así que no esté muy expuesta a las redes sociales o al internet y demás, pero en ese sentido, entonces habría que dar con los archivos. O sea, cuando es así, lo único que puedes encontrar son archivos. Archivos que ya están pasados, archivos que lo que te puede generar es una línea básica de eventos que pasaron para que tú puedas analizar lo que está pasando ahora y puedas tener una perspectiva de qué puede pasar después. ¿Me entiendes? Eso lo único, es el único acercamiento que yo haría en ese sentido. Y
En este tema principal que estamos hablando, ¿alguna vez te has visto involucrado en que con el OSINT y el PAI no ha habido suficiente y ha hecho falta trabajo de campo, de estar ahí a pie de calle, investigar más en personas o no ha sido el caso? Fíjate, no ha sido el caso porque ahí ya estamos cruzando otro aspecto en el ámbito de la legalidad, de lo que yo puedo hacer como empleado de la compañía que yo trabajo, ¿me entiendes? Inclusive cuando le digo a los estudiantes, porque en el ambiente de la búsqueda nosotros lo dividimos en 4 diferentes aspectos. La número 0 y la 1 es que tú vas al internet y tú buscas la información. La número 2 es, ahora tú vas a tener una cuenta de Facebook, Instagram, lo que sea, y entonces vas a accesar con tu cuenta a una página que pueda buscar la información. ¿Me entiendes? Y la número 4 es que ya tú puedes entonces hablar con alguien y mantener comunicación con el propósito de sacar más información. ¿Me entiendes? Aquí, dentro de la protección legal que tenemos, no podemos pasar de la número 1. Simplemente algunas unidades específicamente pueden saltarse a las 2 y a las 3, ¿me entiendes? O sea que en ese sentido nunca he tenido que ir al campo como tal a hacer eso. Inclusive cuando estaba en las fuerzas especiales y eso, porque la información está, lo único que tienes que saber exactamente es cómo buscarla. O sea, si necesito una imagen, geolocation. O sea, hoy en día tú puedes buscar las imágenes de las cámaras en España, por ejemplo, y las puedo accesar desde aquí. Y puedo ver mucha información y todo lo demás, ¿me entiendes? Es tanta información abierta hoy en día que es imposible no encontrarlas. Recuerdo también que ha habido como casos de que al final, al final, ¿tú crees también el tema de la información puedes predecir el futuro? Esto es una pregunta muy utópica, pero sabiendo, digamos, la información actual de un individuo, puedes acabar prediciendo sus acciones futuras o algo así. Patrones de comportamiento, etcétera. Sí, Sí. Mira. Desde el desconocimiento total, aquí, O sea, bueno, ahorita mismo tenemos lecciones que aprendimos de muchos casos que pasaron aquí dentro de Estados Unidos durante el caso terrorista, ¿verdad? De la gente sola. Y en Europa, que pasaron muchos también, en Canadá también, donde completamente individuos iban y mataban a un montón de gente simplemente por el placer de hacer daño, ¿me entiendes? Ahí ya después descubrieron, cuando hicieron el análisis de la persona, los datos, las redes sociales y demás, que hubo un cambio de comportamiento. ¿Me entiendes? Se empezaron a alejarse del grupo, a isolarse, ¿me entiendes? A estar solo. Empezaron a cambiar mucho el tema, cómo se comunicaban y todo eso. O sea, cuando tú estás haciendo búsquedas, tú empiezas a analizar, dependiendo, porque acuérdate, cada vez que tú vas a empezar una búsqueda, tú empiezas teniendo tu meta. Ok, yo voy a hacer esto, pero ¿cuál es mi destino final? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Eso es lo primero que tienes que tener en mente, ¿verdad? Tu final, antes que tú empieces a andar. En ese sentido, si yo tengo exactamente un objetivo que tengo que analizar el comportamiento, ¿verdad? O el análisis de esa persona en las redes sociales, pues sí se puede hacer. No hay una herramienta gratis que te lo haga. No lo existe. Porque la inteligencia artificial gratis te lo va a hacer. No te va a hacer un análisis de sentimiento. Te va a costar. Porque yo lo he buscado y algunas te cuestan entre $500 hasta $3,000 por mes. O sea, no euros, por mes. ¿Me entiendes? Dependiendo de la herramienta que vayas a utilizar. Pero en un tiempo dado, tú puedes analizar el comportamiento de una persona. Y en mi caso, porque tengo experiencia de eventos relacionados con seguridad nacional y eso, yo puedo ver un pattern, ¿me entiendes? Un proceso. Digo, sabes que esto es más que seguro que va a terminar en esta parte acá. ¿Me entiendes? Así que sí se puede hacer, pero la experiencia juega también un papel importante en ese sentido. Porque tienes que tener el conocimiento de poder analizar toda esa información. O sea, yo hacía una estrategia militar. O sea, tengo que analizar las amenazas y todo, saber qué es lo que puede pasar en futuro, ¿verdad? Para proteger vida. Y como ya te digo, exacto. Probabilidades. Como te decía en el principio, en el aspecto de la búsqueda, yo aplico la misma mentalidad. ¿Me entiendes?
¿Y qué, enfocado otra vez el tema digamos, de tu mentoría, digamos, del curso, qué hábito haces para que, digamos, mejoren esos alumnos cada día, ¿no? En su misión? ¿Qué sueles promover a sus alumnos? Mira, algo que yo siempre le promuevo a ellos y aunque tengo que enseñar en la televisión, en la cámara o lo que sea, ¿verdad? Yo siempre trato de traer a ellos Mm. momentos vividos, experiencias vivas, ¿entiendes? Cosas que yo hice, cosas que me hubiese gustado saber en un momento, ¿verdad? Y a veces los estudiantes se frustran, me dicen, mira, no encuentro nada, que esto y que lo otro. Y yo voy, mira, así, 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 aquí está. Me dicen, no, pero ¿cómo tú lo haces? Mira, y yo le digo, mira, es la práctica, es la práctica. O sea, tú te vas a frustrar, pero a veces simplemente tienes que pararte, camina de la computadora, coge 5 o 10 minutos, regresa. O sea, despeja la mente, ¿me entiendes? Despeja la mente. Porque si no, vas a estar lo que se llama en inglés, en ese rabbit hole, ¿me entiendes? En ese punto que tú dices, aquí está la información, pero no está, y te quedas ahí 30, una hora, buscando algo, porque eso lo piensas, ¿verdad? Y volvemos nuevamente a lo que eran los prejuicios. No, mi prejuicio, mi bias me dice que aquí es que está, ¿me entiendes? Pero es difícil. Y yo digo que para poder llevar a los estudiantes a un nivel, yo siempre les digo, mira, lo que yo te enseño a ti, porque los cursos míos son de 1 semana o 2 semanas máximo, dependiendo de qué clase de curso, ¿verdad? Lo que yo te voy a enseñar en ese periodo, nunca vas a poder hacerlo al mismo nivel que yo lo hago, porque yo tengo más. Tú lo vas a alcanzar, pero con práctica. Necesita Claro. la práctica, práctica y práctica. ¿Y cómo está, o sea, cómo está el sector allí? O sea, hay mucha demanda de perfiles de ese La, estilo. pa- De, porque aquí Dice, para las clases, Hmm. Sí, bueno, digamos, a nivel profesional, o sea, de salida laboral, a nivel de búsqueda de personas encargadas de, bueno, de la parte de OSINT. bueno, Porque aquí en aquí España, sí se hmm, utiliza bastante en el sí, sentido de seguridad nacional. ¿Entiendes? Eso es lo que se utiliza bastante en ese vale. sentido. Porque acuérdate que Estados Unidos, como cualquier otro país, siempre va a tener amenazas exteriores, ¿me entiendes? Y en el aspecto de la Hmm. búsqueda, aprendemos a analizar esas amenazas que se encuentran fuera y que pueden buscar de una manera hacer daño en una área específica. ¿Sí me entiendes? Siempre estamos visual a eso. Acuérdate, yo trabajaba en un ambiente que no solamente era de Estados Unidos, sino global. Así que la visión que yo tengo de diferentes Sí, actores, desde, Occidente, exacto, ¿me digamos. entiendes? Ya sea Hmm. terroristas, ya sea carteles, ya sean de armas, ya sean países, o sea, es completamente diferente. Entonces nosotros traemos toda esa Claro. experiencia en nuestras clases. Genial. Y un tema también que quiero tratar, que también lo considero bastante importante, como también ex militar que soy, estás impulsando una plataforma para veteranos y acerca de que quiere resolver un problema que mucha gente se ve involucrada de estar en una vida con una disciplina, un estrés, con una tensión y cuando se vuelve a la vida civil es muy difícil desconectar o hacer un reset a la vida civil. Y me gustaría que comentases un poco acerca de tu plataforma, cómo hacéis para ayudar a la gente y cómo se puede ayudar a la comunidad, desde la comunidad civil para que también funcione y haya una colaboración entre el exmilitar o los veteranos y la Okay. gente Oye, civil. si quieres, Ramón, si quieres, eras militar. ¿Cuántos años hiciste? Sí, sí, sí. No, hice 2 años como cazador de montaña en el ejército y luego estuve con bueno, en una Ok, sí, yo cuando PMC. estaba en la Fuerza Especial, la especialidad mía era alpinismo y luego hice trabajos de acuáticos, muchos acuáticos también y eso me gustaba bastante, pero el Ostras, alpinismo me fascina bastante. Mira, yo cuando me retiré, para poder recibir la primera ayuda médica, demoré 14 meses después de haberme retirado aquí en Estados ostras. Unidos, con la oficina de veteranos de nosotros. Muchos problemas físicos. Yo hoy en día soy un discapacitado 100% por razones de mis pulmones, razones de mis rodillas, ¿verdad? Y también pues por todas las explosiones que he tenido dentro de los vehículos y todo eso, pues tengo un poquito lo que se llama el TBI, el trastorno ese de la memoria corta y eso. Entonces, hablando con otros veteranos, vimos que muchos teníamos muchos problemas, pero una de las cosas que estaba faltando era la información antes de salir y después de salirse.
Y no solamente la información para el veterano, sino para la información para la esposa, para los hijos, para todo en ese sentido. Y Familia, luego sí. a eso, yo como siempre la cabeza siempre me ando patinando en ideas. Yo no puedo quedarme tranquilo, siempre tengo que estar haciendo algo. Y vi muchos veteranos, compañeros míos, que tomaron el camino corto y pues acabaron con sus vidas, lamentablemente. Entonces, con esto emprendimos a tratar de buscar una plataforma donde ellos puedan encontrar la información que ellos buscan, la información que ellos necesitan, ¿me entienden? En una manera particular, sin tener que pedirle la información personal de ellos ni nada, ¿me entienden? Hey, ahí está, tómala, es tuya, déjame saber qué piensas y eso es todo, ¿me entiendes? Porque es importante esa transición a la vida civil, es diferente. Yo cuando empecé a trabajar aquí, o sea, yo era de las fuerzas especiales, yo era un cuerpo élite, ¿verdad? Y para nosotros decir, estaba tocando puertas y disparando gente en la cabeza, pues era cosa normal de decir, ¿me entiendes? Entonces yo lo decía en inglés aquí, a veces molestando, y mi jefe me llamaba, hey, ya no se puede decir eso, tú sabes. Y mi jefe era de las fuerzas especiales también, tú sabes. Y me dice, mira, eso ya no se puede decir, eres civil. Una de las cosas difíciles de la transición fue cambiar ese diálogo de la vida militar a la vida civil. Eso fue bien difícil, porque tú sabes que en la vida civil a ti te mentan hasta la madre y tú, como si nada, tranquilo, tú sabes. En la vida militar, perdón, en la vida militar. En la vida civil, no, en la vida civil ya te metes en problemas, te sacan una demanda, te hacen esto, lo otro, así que ya tú sabes. Pero por eso es importante. Sí. La cosa así. ¿Y cómo se llama la plataforma para que también lo escuchen nuestros oyentes, la Se sepan? llama Oscar Mike Foundation.org. Sí. Sí. Oscar Mike Foundation. Sí, es verdad. La he dicho yo al principio. Sí. Así que ahí. Sí, ahorita claro, todavía justo. dice coming soon, o sea que está por abrirse porque le estoy poniendo más datos y todo eso. Y también estoy creando un AI chatbot también, pero entonces yo quiero que la gente dé la información que yo quiero, así que le estoy generando los niveles, o sea, la descripción de esa gente. Sí, encapsulando. Exacto, ¿me entiendes? Entonces ya cuando ya la gente esté completo, System Pro. se lo voy a poner en la página también. Así cualquier veterano puede ir, poner la información y ahí sale. Vale, pues lo dejaremos en el podcast también. Gracias. Para que lo vean, lo escuchen, bueno, lo tengan nuestros oyentes, ¿vale? Y para hacer el cierre del podcast, me gustaría que nos comentaras para ti cuál sería el primer paso concreto que recomiendas, ¿vale? Y qué error evitarías a toda costa, qué errores evitarías si quisieras empezar hoy a la parte de inteligencia. Empezar a la parte de inteligencia. ¿Qué harías ahora, sabes? ¿Y qué errores no harías? Que supongo que todo el mundo aprende con errores, pues que no harías. Pero nada, para una cosa, si vas a meterte en el ambiente de inteligencia, una de las cosas que tienes que saber es que las consecuencias. O sea, la información que tú vas a tener puede ayudar a muchas personas de la misma manera que puede dañar a muchas personas. Tienes que saber el poder que tienes cuando hablas de la inteligencia. ¿Me entiendes? Y eso. Y yo digo que uno de los errores que muchas de las personas hacen es mucho el no proteger la información. ¿Me entiendes? Muchas veces tienen ese fallo de no proteger la información. Y eso es uno de los problemas más grandes. Uno lo que tienes que entender que tienes un compromiso y tienes mucha responsabilidad en un ambiente de inteligencia. O sea, te estoy hablando de inteligencia que va a ser generada, por ejemplo, ya sea alguien que vaya a trabajar en el ambiente de inteligencia del gobierno de España. Ellos tienen que entender que lo que ellos están haciendo es protegiendo a la nación, protegiendo el interés de los ciudadanos, protegiendo el interés de todos aquellos que ellos quieren y aman también. Y que esa información es bien importante. ¿Me entiendes? Eso es algo, te digo, llevo más de 15 años en esto, soy licenciado de Seguridad Nacional también aquí en Estados Unidos y pues nosotros tomamos eso muy en serio. Por eso te digo que para mí, mi punto de vista, OSINT es OSINT y PAI es PAI. ¿Me entiendes? Espero que haya contestado tu respuesta, a tu pregunta. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Tony, por haber venido al podcast y gracias, Ramón. Si quieres añadir algo más, Ramón. No, perfecto, es súper interesante y he disfrutado tanto como oyente como entrevistador y
y me he quedado encantado. Pues muchas gracias a los dos. ¿Vale? Os dejaremos las redes de Tony y Ramón en los comentarios. ¿Vale? Os dejaremos también su fundación, Oscar Mikes, para que la tengáis también presente. ¿Vale? Gracias por la Gracias oportunidad. y hasta la Tremendo. próxima. Buenísimo.